Ahí lo tenemos a Marcelo Gulo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día, buenas tardes, buenos días todavía, no buenas Bueno, tardes. Sí. bueno, casi, ¿Eh? casi, depende. Estamos ahí, estamos a poquitos minutos de finalizar el programa. Quería que nos cuentes rápidamente tu visión de todo lo que internacionalmente puede estar afectando a nuestro país hoy y, Sí. por supuesto, sucintamente tu visión con respecto a lo que ha sucedido, porque todavía veo que no hay datos finales, no sé si vos los tenés, de la elección de Estados Unidos. No, qué lío se ha armado, no hay datos finales, ahí hay un lío marita extraordinario, un lío gigantesco, ¿no es cierto? Es para entretenerse, ¿eh? Es para entretenerse si no fuese tan importante y peligroso, es una película para ver de entretenimiento, porque lo que está pasando en Estados Unidos no lo hemos visto nunca, ¿no es cierto? Un enfrentamiento tan feroz que ponga dos visiones del mundo distintas, completamente antagónicas una de otras, ¿no es cierto? Y que los dos bandos se adjudiquen la victoria al mismo tiempo y no esté ninguno de los dos bandos por intentado dispuesto a reconocer la victoria del otro, ¿no? Una cosa inédita en la historia de Estados Unidos, ¿no? Pero claro, la gente se confunde porque los medios masivos de comunicación, las grandes cadenas de noticias, ¿no es cierto?, están orientadas todo a favor del candidato demócrata, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros no estamos ni con los demócratas ni con los republicanos, nosotros no somos ni pro Trump ni pro Biden, nosotros somos pro argentinos y lo que tenemos que ver es qué nos conviene a nosotros, ¿no es cierto? Qué es lo que nos conviene a nosotros. Y entonces tenemos que saber qué se enfrentan en Estados Unidos, qué visiones del mundo se enfrentan en Estados Unidos, más allá de la propaganda televisiva que habla de un trans salvaje, de un trans, entiende, antimujeres, de toda una propaganda que se ha hecho a favor del viejito, ¿no es cierto?, Biden, que es un viejito mentiroso, que es un viejito represor, pero que todo eso pasa como un viejito bueno. Es como acá pasó como viejito bueno, ¿no es cierto?, ese famoso radical, ¿no es cierto?, que fue presidente de la República con apenas el 13% de los votos, ¿no?, el cordobés, ¿está? Y pasó la historia como un viejito bueno y fue el que le impidió a Perón volver, cuando podía volver y estaba joven todavía, en ese primer intento de regreso de Perón, que lo frustra, se entiende, lo frustran los radicales y el viejito bueno, ¿no? Pero bueno, al margen de Es eso, así. ¿qué es lo que se Ujú. enfrentan en Estados Unidos? Se enfrentan dos visiones del mundo distintas, culturalmente distintas, y dos visiones económicas. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer mucho hincapié, porque nosotros, los países periféricos, la Argentina en particular, la única forma que tenemos de salir de esta miseria en la cual nos encontramos es a partir de un proyecto industrializador. Y el proyecto industrializador requiere de proteccionismo económico. Y cada vez que nosotros necesitábamos aplicar proteccionismo económico, Estados Unidos, que era el paladín en el mundo del libre comercio, porque había tomado la posta de Gran Bretaña en la defensa del libre comercio, quería pegarnos un palazo por la cabeza. Y resulta que ahora, en el centro del poder imperial, se dividen en dos bandos. Un bando antiproteccionista, libre comercio, es decir, la política tradicional de Estados Unidos a partir de 1945, y el otro bando proteccionista, que predica proteccionismo económico, que es el bando de Trump. ¿Qué nos conviene a nosotros? Y nos conviene Trump por una sencilla razón, porque si nosotros intentamos aplicar proteccionismo económico, como ellos también lo van a intentar aplicar, ¿está?, no nos podrían acusar de nada. ¿De qué nos van a acusar si ellos mismos están aplicando las mismas políticas proteccionistas económicas que nosotros estamos aplicando acá? Desde ese punto de vista absolutamente pragmático, que a la mayoría de los intelectuales argentinos se les pasa por alto, porque no piensan en clave nacional, ¿está?, a nosotros nos conviene evidentemente el triunfo de Trump, porque nos posibilitaría aplicar una política de protección a la industria. A nosotros no nos interesa vender limoncitos, ¿está? No, y vender soja sí nos interesa, pero con eso vive el 10% de la población. A nosotros nos interesa un proyecto industrial, porque sin industria no hay trabajo. ¿Verdad? Sin industria no hay trabajo y sin trabajo no hay democracia. Y un proyecto industrial solo se construye a partir del proteccionismo económico. Entonces, si allá van a hacer proteccionismo económico, no tienen excusa
¿no es cierto?, para criticarnos a nosotros. Ahora, si gana el viejito bueno, está el viejito bueno entre comillas, ese viejito bueno quiere aplicar libre comercio en todas partes del mundo, obligar a la apertura de todos los mercados en todas partes del mundo. Y a nosotros eso no nos conviene. Porque el día que tengamos un gobierno de un nuevo nacional en Argentina, decidido realmente a la industrialización, tiene que comenzar haciendo proteccionismo económico. No hay otra manera. No la hubo nunca ni la habrá. Bueno, desde ese punto de vista, a nosotros nos conviene la victoria de Trump y no de Biden, no porque seamos pro-Trump ni pro-Biden, porque nosotros somos pro-argentinos y no intervenimos ni tenemos que ir a votar en las elecciones norteamericanas. Tal cual, sí, la verdad que uno no lo puede, yo por lo menos no puedo entender que ayer yo escuchaba que había periodistas de medios hegemónicos, obviamente, que estaban fascinados conseguir esta elección con un interés que a veces no lo ves ni siquiera con las nuestras, que decide el destino de todos los argentinos. Claro, es decir, nosotros tenemos que mirarlo con ojos propios, ¿está? Eso es lo que tenemos que hacer. Lógicamente, ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Creí que se había cortado la comunicación. No, Lógicamente, la importancia de esas elecciones en el todavía principal país del mundo, junto con China, ¿no es cierto?, afecta a todo el mundo. Imagínate vos que lo que pasa en China, lo que pasa en Estados Unidos, ahí eso tiene repercusiones mundiales. Lo que nos pasa a nosotros nos repercute en el mundo. Lo que le pasa incluso a Francia, la verdad, de la milanesa es esa. Francia es una potencia ahora de segunda categoría. Lo mismo que de tercera categoría es Inglaterra. Alemania pisa la primera, pero no está en la primera. Entonces, lo que le pasa a Francia no pasa nada en el mundo, no le interesa a nadie. Ahora, si hay desestabilización en China, o desestabilización en Estados Unidos, o la línea política que se oriente en China, o la línea política que se oriente en Estados Unidos, tienen influencia mundial. Son los dos grandes potencias del mundo hoy. ¿Está? Nosotros seguimos con interés desde ese punto de vista, pero siempre con ojos argentinos, con ojos nacionales, no metiéndonos en la elección como si nosotros fuésemos norteamericanos. No, nosotros somos argentinos. Y decimos, bueno, de todos contrincantes, ¿qué es lo que más nos conviene al interés nacional argentino? No a la ideología que me gusta a mí, porque soy progresista y me gustan los pañuelos verdes, o porque soy celeste. No. ¿Qué nos conviene a nosotros desde el punto de vista de nuestro interés nacional? Esa es nuestra única pregunta, que es la pregunta que no se hace ningún periodista, que no se hace ningún político y que no se hace el presidente de la nación, porque tenemos un presidente de la nación que tiene ideología en la cabeza, no tiene interés nacional, no tiene, se entiende, en la cabeza, está marcada, la cabeza marcada a fuego por una sola pregunta que hay que hacerse con uno presidente, ¿qué es lo que le conviene a los argentinos? Está desde el punto de vista pragmático absoluto, ¿qué es lo que conviene para que haya un pueblo feliz y una patria grande, ¿no? Te cuento que tenemos también en conexión telefónica a nuestra columnista invitada con la cual hablamos temas sociales generalmente, que es Claudia Tavares, que está allí también para que vos sepas. No sé si, Claudia, te interesa aquí aprovecharlo. Nos quedan 5 minutos de programa, aprovecharlo si querés para alguna consulta internacional. Estábamos, te cuento, hablando de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Estados Unidos y algunas de las cuestiones que me gustaría, Marcelo, que nos cuentes con respecto a toda esta mirada internacional hacia la Argentina, ¿no? Tenemos al Fondo Monetario, sigue vigente, si mal recuerdo, las cuestiones con el Fondo del Club de París, el tema de la batalla que está dando con respecto al dólar, el gobierno. Mira, el escenario internacional depende, ¿no es cierto?, de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso, para bien o para mal, decide gran parte de nuestro margen de maniobra, lo que podemos hacer si es que somos suficientemente capaces, ¿no es cierto?, de interpretar correctamente, sea la victoria de uno, sea la victoria de otro, porque las dos victorias nos condicionan de forma muy importante. Las dos victorias nos condicionan de forma muy importante. Nosotros, por supuesto, arrastramos problemas de bases gigantescos. El problema de base gigantesco nuestro, que yo diría que es el problema fundamental de la Argentina, es el problema de la deuda externa. Recordemos que la deuda externa se origina, está fundamentalmente a partir del derrocamiento del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.
porque cuando el gobierno constitucional de Isabel Martínez Perón cae, se discute entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de deuda externa. Supongamos 5.000, supongamos 4.000 da lo mismo. Cuando la dictadura militar se retira después de esa noche larga, se entiende, esa noche negra y oscura, la Argentina debe 40.000 millones de dólares de deuda externa. Pero como comprobó Alejandro Olmos delante de la justicia, el 80% de esa deuda era fraudulenta. Es decir, que nos engañaron, nos condenaron a tener una deuda de plata que nunca había llegado. Nosotros vino la democracia, Alfonsín no fue capaz virilmente de plantarse como quería Grispum, su ministro de Economía, que eso quería, es decir, señores, vamos a auditar la deuda. No las auditamos, al no auditarla como quería Grispum, y por eso lo echaron, que era el ministro de Economía, repito, de Alfonsín, al no auditarla, tomamos toda la deuda como cierta. Y a partir de ese momento estamos condenados, porque nunca logramos ganar la suficiente cantidad de dinero para poder pagar los intereses que tenemos que pagar. Todos tenemos que ir refinanciándolo. Hay veces que parece que nos va un poquito mejor, porque aumenta el precio de las materias primas, o porque vendemos las empresas del Estado y tenemos plata para pagar, pero en el fondo siempre estamos con ese collar de ahorque que es la deuda externa. Es un collar de ahorque, como esos que pasean perritos, ¿viste? Que le ponen un collar horrible que tiene como, no sé, tiene como púas, sí, qué sé yo, que tiene ahí, y bueno, y si el perrito pobrecito se porta mal o quiere hacer una paradita, ¿viste? Lo tiran y lo ahorcan y lo lastiman. Bueno, la deuda externa es eso, fue creada por Gran Bretaña en 1824, nos liberamos de ella en 1947, gracias a Dios, pudimos pagarla toda, y después hubo un periodo de impas donde tomábamos deuda, pero no era tan importante, y a partir del año 1976, el endeudamiento externo argentino que nos condena hasta el día de hoy. En ese escenario internacional, ¿no es cierto? ¿Qué nos convendrá a nosotros el triunfo de uno u otro? Bueno, hay que analizarlo, pensarlo mucho, porque se trata de pagar, hay que pagarle a los buitres del mundo, los banqueros del mundo, son los que controlan el mundo. Bueno, eso es una discusión para largo rato, ¿no? Pero indudablemente tiene influencia en eso la victoria de Trump, que está enfrentado a los mismos personajes que nosotros le debemos el dinero, ¿no? A los buitres del mundo, ¿no? Es una cosa complicada, tal cual. Te agradezco, Marcelo, por esta comunicación, te mando un abrazo y bueno, pedirte por favor que cada tanto, cuando según tu tiempo, podamos estar en contacto para que tan claramente nos cuentes estas cosas, ¿no? Quedo, Marita, a tu entera disposición cuando vos quieras, ¿eh? Un muy fuerte abrazo. Un abrazo gigante, hasta luego. Le agradecemos al profesor Marcelo Gulo.